Entonces, en este momento, pues ya iniciamos con la grabación. Tengan ustedes una excelente tarde de lunes. Ya vamos a tener, pues, la última tutoría de este año, de este, pues, vamos a ver, sí, a tener el día de hoy la oportunidad de compartir, ¿verdad?, aspectos relacionados con el capítulo número 4, tutoría número 4. Entonces, por favor me indican si están viendo la presentación. Ok, vamos a ver qué tengo por acá en el chat. Ok, no se preocupe si no puedo poner el audio. Voy a volver a compartir pantalla para que logran ver el PowerPoint relativo a la tutoría número 4 del día de hoy. Bueno, entonces para iniciar el día de hoy, lunes 27, en este tercer cuatrimestre, como les indiqué, pues ya se nos fue el año, ya también pues vamos cerrando también el ciclo de las lecciones de la UNED. Y esto corresponde pues efectivamente a la asignatura de lenguaje y realidad social. Mi nombre es Wendy Prado Rodríguez, soy la tutora encargada de impartir esta tutoría y también de revisar pues a quienes se encuentran dentro del entorno del grupo 7 y de revisar los trabajos, de atender dudas, ¿verdad? Nada más como un recordatorio, para que vean lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos meses. En primer lugar, pues recordarles, ¿verdad?, que nuestra asignatura se gana con un mínimo de 7 como promedio final, que equivale a un 70. Y pues ya ustedes tuvieron la oportunidad de realizar el proyecto número 1, que tiene un valor de 3,50. Ahí se evaluaba el capítulo número 1. Y pues ya tuvieron ustedes la oportunidad de darse cuenta cómo era la evaluación. Luego tenemos el proyecto número 2, que ya lo acaban ustedes de obtener la calificación, tenía un valor de 3. Ahí solamente se evaluaba el capítulo 2, ya pasó pues tanto la evaluación, ¿verdad?, como la entrega de los resultados. Y tenemos ahora el último proyecto, que sería el proyecto número 3, tiene un valor de 3,5. Y ahí se van a evaluar los capítulos 3 y 4. Va a iniciar pues a partir de el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entonces ustedes tomen en cuenta esto, perdón, yo los saludé ahora y les dije que hoy era lunes 27, perdón, lunes 20 estamos hoy. Bueno, entonces ya a partir de la próxima semana se van a dar cuenta que a partir de lunes ya abre la posibilidad de que ustedes puedan ingresar a la pestaña que dice proyecto número 3, abren el Word, lo descargan, lo responden, salvan la respuesta, lo convierten a PDF y lo suben en el espacio destinado para la entrega del proyecto, como ya lo han hecho, ¿verdad? No cambia absolutamente nada. ¿Cómo va a ser el proyecto número 3? Muy parecido al proyecto 1 y 2, que es como prácticamente una especie de cuestionario, ¿verdad? Que es importante que pues sean muy cautelosos con las respuestas que brindan, ¿verdad? Que sean lo más precisas, lo más completas, que sean bien coherentes en cuanto a lo que ustedes van a ir respondiendo. Pero sepan que tienen pues todos esos días, ¿verdad? 6 días para que puedan realizar esta entrega, para que se ubiquen en cuanto a la cantidad de asignaciones que tienen. Yo sé que trabajan pues y estudian al mismo tiempo y que tienen más materias, entonces con muchísima más razón hay que se organicen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues precisamente porque en esta asignatura no hay reposición. Entonces por ahí nada más para que lo tengan siempre en cuenta. Recordarles siempre que tengan a mano la orientación académica,
que estén ingresando a Aprendeu. Si tuvieran algún problema con la plataforma, ya saben que llamen, ¿verdad?, al PAL, y que revisen siempre todo el material didáctico, desde la antología, me refiero a la unidad didáctica, a cuestiones audiovisuales, ¿verdad?, videoconferencias que se les habilitan, todo el material que aparece generalmente en Aprendeu. Ustedes ahí en la plataforma de lengua y literatura van a tener la oportunidad de ir ingresando y estar al día, ¿verdad? Revisando no solamente el foro de dudas, sino también si hay avisos, ¿verdad? Eso es simplemente como un recordatorio para que lo tengan ahí presente. Que revisen siempre todas las pestañas, que a la hora de subir este proyecto número 3, garantícense que efectivamente están subiendo el documento que corresponde y en el tiempo asignado, ¿verdad? Porque si fuera que se les pasa el día, se les pasa la hora y ya quieren entregar el instrumento, ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Ya no tienen la posibilidad, y no presentar uno de los trabajos equivale precisamente a perder la asignatura. Entonces, para que no incurramos en eso. Luego, con respecto al plagio, es importantísimo que ustedes redacten con sus propias palabras, que no utilicen ni ChatGPT, porque se nota legos cuando un trabajo está hecho por inteligencia artificial, el estilo es demasiado genérico, se nota claramente cuando la respuesta es propia del estudiante y cuando no, ¿verdad? Igualmente, tomar el texto de la unidad didáctica y transcribirlo tampoco es dar una respuesta con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, hago todos estos recordatorios porque ya estamos en la parte final y han hecho mucho para llegar hasta acá, como para, pues, perder, ¿verdad? Todo ese esfuerzo, todo ese tiempo invertido en algo que están a punto ustedes de lograr. Entonces, pues, incentivarlos a hacer las cosas bien hechas, con esmero, con cuidado y avanzar, ¿verdad? Luego, recuerden que si tienen dudas, pues ubiquen siempre, tanto en el foro de dudas como en los correos que me envían a nivel interno, su nombre completo, la cédula, el centro universitario, el grupo, ¿verdad? Todos esos datos que ya yo les he comentado para que yo les pueda dar un mayor y mejor seguimiento. Recordarles que doña Ana Cristina pues no responde preguntas relacionadas con la materia, sino cuestiones administrativas, ¿verdad? Totalmente. Con respecto al registro de calificaciones o algo así. Advertencia, ¿verdad? Siempre, nunca está de más con respecto a la comunicación que se genera, que es la oficial y la única que está avalada, es la que es directamente con la persona tutora, en este caso conmigo, o con quien sea que ustedes estén en la plataforma, para que eviten malos entendidos o errores de comunicación con esos grupos de WhatsApp que se hacen, o, ¿verdad?, o grupos en redes sociales con respecto a alguna asignatura. Entonces, eso principalmente para que lo tomemos en cuenta. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Y si no, pues para continuar. Ok, bueno, no hay dudas, avanzo. El capítulo 4 que corresponde a esta tutoría, pues se denomina, tiene por título Significados, Textos y Realidades Posibles. ¿Qué vamos a ver a lo largo de este capítulo? Bueno, vamos a empezar con una idea muy bonita que tiene que ver con la de repensar la inteligencia. Resignificar, ¿qué significa, digamos, por así decirlo, la inteligencia? ¿Cómo se veía antes? ¿Cómo se ha empezado a ver en la actualidad? Vamos a cuestionarnos dónde es que se encuentra la creatividad. Vamos a ver cuáles serían las enseñanzas que nos deja la literatura, cómo escuchar a la lengua, ¿verdad? Nos insta de alguna manera a estar fuera o dentro del poder. Vamos a encontrar cómo es que se generan estas narraciones para la vida y un mundo donde quepan muchos mundos, ¿verdad? Eso es como a grandes rasgos los subtítulos que nos convocan el día de hoy, y precisamente para abordar un objetivo general de aprendizaje que tiene que ver con el poder analizar la realidad social desde la postura del realismo crítico. Recordemos que este concepto del realismo crítico lo hemos venido abordando desde el
primer capítulo, que ese ha sido como nuestro objetivo, quitarnos ese realismo ingenuo, dejar de creer que las cosas son tal cual, que son incuestionables, que no hay un trasfondo, ¿verdad? Detrás de todo lo que nos rodea o la información que recibimos, nuestros comportamientos, nuestras creencias, nuestras formas de pensar. Y a partir de tener un realismo crítico, ejercer, ¿verdad? Una creatividad, una capacidad discursiva, una capacidad de comunicación, así como la capacidad de ir explorando nuevas formas, nuevas alternativas que sean distintas, ¿verdad? Para poder ser mejores, para poder pensar de una manera más amplia, más profunda, de una mejor forma, para poder decir las cosas de una manera oportuna, de una manera clara, de una manera constructiva y para poder también hacer las cosas bien y buenamente, ¿verdad? Entonces creo que este objetivo cierra de una manera muy, muy bella todos los, digamos, todos los capítulos que hemos ido viendo hasta el momento y que nos permiten ir dilucidando cómo ir creando una realidad social más justa, más equitativa, desde un realismo crítico, pero no me refiero a, ¿verdad?, a una idea tan simple como la de criticar, ¿verdad?, sino más bien de analizar, de profundizar, de cuestionar y de construir, de plantear propuestas que permitan gestionar un cambio positivo en la sociedad, porque de esto se trata precisamente esta asignatura, ¿verdad? De comprender cómo el lenguaje es pensamiento y cómo el pensamiento va construyendo realidad. Y que una realidad no basta, o sea, son muchas las realidades, son muchas las visiones del mundo que caben, ¿verdad?, dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué buscamos? Más igualdad, más equidad y, por supuesto, buscamos más empatía, más trabajo de forma cooperativa. Bueno, entonces, precisamente a la hora de abordar este capítulo, nos vamos a dar cuenta de ciertos cuestionamientos. Uno de ellos tiene que ver con el preguntarse, ¿qué es eso de la libertad? ¿Tendremos claro acaso qué significa la libertad? ¿Será que nosotros los seres humanos somos realmente libres? Bueno, y si somos libres, pero ¿para qué cosa? ¿Verdad? Entonces vean ustedes que después de haber estudiado esos 3 capítulos anteriores, van a, por supuesto, tener muchísimo más elementos, más herramientas para ir intentando responder esta pregunta. Entonces, lo más importante de esta unidad didáctica de lenguaje y realidad social es que pues se va a ir desarrollando precisamente ese argumento y nos vamos a dar cuenta que es muy, muy complejo, ¿verdad? Y que a lo largo de estos 4 capítulos se pueden abordar, se pueden explorar esos límites, esas posibilidades de la libertad humana. Claro, si ustedes se dieron cuenta, en cada uno de esos capítulos hay distintos elementos que nos van a ir informando, que nos van a ir dando más herramientas, ¿verdad? Primero, cuando nos encontramos con ese cuestionamiento del qué es eso de la ingenuidad, ¿verdad? Entonces, ¿realmente somos libres cuando somos ingenuos? ¿Realmente somos libres como cuando vimos el mito de la caverna de Platón, que estaban esos hombres ahí metidos en la caverna, amarrados, viendo sombras y creyendo que eso era realmente la libertad, sin cuestionar si esas sombras realmente eran verdaderas o qué era lo que había detrás, quién estaban manipulando esa información, por qué querían hacer que se recibiera de esta y esta manera, ¿verdad? Ese soltarse digamos, de las cadenas, salirse de la caverna, buscar la luz, buscar la verdad, la sabiduría. Bueno, a modo de alegoría o de metáfora, aquí precisamente nos vamos a dar cuenta que quien considera que la realidad es un todo dado y que no hay manera en la cual podamos cuestionarnos absolutamente nada, estaríamos cayendo precisamente en una ingenuidad. Y en esta ingenuidad podríamos estar
cuestionando de alguna manera si realmente las personas que se relacionan, ¿verdad?, bajo este ámbito son realmente libres. Entonces, por supuesto, vamos a ir viendo también cuál es el papel que juega el lenguaje y cómo es que el lenguaje permite evidenciar la percepción de la realidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el lenguaje nos va a permitir generar una percepción de la realidad que va a estar sujeta siempre a significados sociales que van a trascender a nosotros como individuos, ¿verdad? Y no solamente a nosotros como individuos, sino también a nuestra historia particular. Otro aspecto importante que ustedes han podido pues, recabar hasta el momento es ese vínculo que existe entre el discurso y el poder. ¿Será que el lenguaje va conformando un discurso y ese discurso va planteando realidades concretas? Pues bueno, hemos visto que sí y que esas realidades concretas, perdón, van a estar ligadas precisamente a las relaciones de poder. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Bueno, primero con esa advertencia de esos efectos que tiene la organización de toda realidad social, como mediante normas, mediante roles, mediante categorías y mediante sanciones. Todo esto nos permite considerar que todo esto es natural, pero por supuesto, ¿por qué? Porque han sido internalizadas en la forma de imaginarios, de representaciones o creencias desde que estamos muy pequeños y vamos interiorizando, integrando y legitimando estas formas de interacción social. Luego, ¿qué más vimos? Vimos, por ejemplo, en el capítulo 3 que existen variados mecanismos de discriminación, de opresión, que por supuesto lo que nos llama a este capítulo 3 es a combatirlos. ¿Para qué? Bueno, pues para transformar aquellos elementos que nos rodean en esta realidad social y que muchas veces se pueden hacer pensar o pasar como algo normal y de pronto pues estamos en una sociedad muy violenta y asumir que esa es la forma natural, pues no, ¿verdad? Ir en contra de estos mecanismos que lo que hacen es precisamente violentar, discriminar, oprimir a diversos colectivos sociales o en general a la misma sociedad, a quienes formamos parte de la sociedad. Bueno, entonces, teniendo esto claro, por supuesto que en este capítulo 4 vamos a darnos cuenta que si estuviéramos enmarcados dentro de el realismo ingenuo, aquí por supuesto que vamos a imaginarnos que la libertad sí existe, ¿verdad? Que está al alcance de cualquiera como un asunto de voluntad propia, pero nos vamos a dar cuenta que este tipo de libertad voluntariosa se trata solo de una especie de espejismo, como les decía con respecto al mito de la caverna de Platón. Entonces, reconocer qué es aquello que limita la libertad humana dentro de un orden social es el primer paso. ¿Para qué? Para ganar cierta independencia. Si se aprende a pensar, si se aprende a razonar, si se aprende a adquirir información que abre más, ¿verdad? Un camino hacia la luz, hacia la verdad, hacia el descubrimiento, hacia plantear nuevas formas de realizar, de resolver, solucionar y aportar, por supuesto que ahí vamos a ir encontrando pues más libertad. Entonces, mientras una persona nazca en una comunidad, sea parte de esa comunidad, desde su historia y su realidad, van precisamente a vivir y se va a expresar a través de esa realidad en la que habita. Y por supuesto, desde ahí va a influir las posibilidades que va a tener de ser, de pensar, de decir y de hacer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque precisamente la libertad va a ir dependiendo de nuestra capacidad para ir identificando esas mediaciones que van influyendo
sobre la relación que tenemos nosotros con el mundo. Y bueno, precisamente sobre nuestra experiencia de lo que conocemos como realidad. Entonces, en este espacio intermedio que tenemos entre nosotros y el mundo es que se van a ubicar varios aspectos fundamentales, como por ejemplo, las culturas, el lenguaje y los sistemas de significación. Entonces, bueno, como ya les expliqué, precisamente este espacio de mediaciones va a ofrecernos una gran posibilidad para que podamos actuar creativamente. ¿Y qué hacemos con esa posibilidad de actuar creativamente? Bueno, pues que podemos influir sobre la realidad para intentar que transformarla, ¿verdad? Porque no es un todo dado, sino que somos partícipes, copartícipes de esa realidad social. ¿Y cómo podríamos empezar a influir? Claro, podemos hablar de la creatividad, pero resulta que por eso es que vamos a iniciar en este capítulo con un tema muy interesante que tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué es? ¿Cómo se concebía? ¿Cómo se concibe actualmente? Y esto, por supuesto, lo vimos eh, anteriormente con el concepto de la revolución cognitiva, ¿verdad? Que fue lo que originó al ser humano nuevas posibilidades para ir pensando, para ir comunicándose y para dar una forma de vida que denominamos cultura, ¿verdad? Les había dicho que venía del latín colere, que significaba cultivar, y que todos aquellos mecanismos de acción, de resignificación, son aquellos que se van a ir tornando parte común de un colectivo que va a ir generando y alimentando formas de actuar, formas de ser, formas de pensar, que van a ir caracterizando pues a un colectivo social. Entonces, podríamos pensar dónde está, ¿verdad? La libertad. ¿Será que tenemos libre albedrío? ¿Será que nosotros los seres humanos pues alcanzamos, digamos que una facultad cognitiva para poder influir conscientemente sobre nuestra propia vida, la vida individual, la vida de los demás? Bueno, podríamos ir pensando precisamente que a lo largo de este capítulo es que vamos a encontrar pues dos aspectos importantes. La primera, el primer aspecto es que podamos pensar desde un realismo crítico. Y el segundo es comprender cuáles pueden ser nuestras inteligencias, cómo funciona un pensamiento divergente. ¿Será que podemos tener un pensamiento divergente? ¿Cómo podemos cultivar más esa creatividad? Y de qué manera el arte y la literatura son una estrategia fundamental para ir modelando, ¿verdad? Para ir transmitiendo enseñanzas a quienes pues desean desafiar esos límites de la realidad social, para ir construyendo sus puentes hacia otros mundos posibles de experimentar y que nos permitan pues ir ampliando las zonas de luz sobre este escenario que corresponde a nuestra propia vida. Entonces, recuerden ustedes que el mundo no es una realidad social convencional y única, ¿verdad? Sino que es un sistema vivo, sumamente complejo, que siempre está en constante transformación, que tiene múltiples dimensiones culturales, ambientales, espaciales y temporales. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque precisamente el pensamiento está ligado a la inteligencia y el capítulo 4 nos pone a repensar qué es esto de la inteligencia. ¿Será posible que se generen muchos cuestionamientos con respecto a qué es esto, ¿verdad? ¿Para qué nos puede servir? ¿Será que hay solamente un tipo de inteligencia o hay más inteligencias? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es esto de la inteligencia como un concepto que es, pues por supuesto, amplio, es un concepto plural y de acuerdo, por supuesto, con las facultades humanas que contribuyen a aumentar el bienestar individual y social. Por otra parte, hay que tomar en cuenta conceptos claves, como cuáles, el concepto de adaptación. ¿Qué significa que uno tiene la capacidad de adaptarse?
el autoconocimiento, la fijeza funcional, la inteligencia o incluso inteligencias múltiples. ¿Qué es eso de la inteligencia interpersonal, por ejemplo? O la intrapersonal. ¿O qué es esto de la sabiduría? Bueno, todos estos conceptos van a girar en torno a este capítulo 4 que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero es que les traigo pues esta pequeña cita de Howard Gardner y se las leo a continuación. Dice así: la capacidad para resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo. Los problemas por resolver van desde crear el final de una historia hasta participar un movimiento, hasta para anticipar, perdón, un movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por remendar un edredón. Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas. Entonces, si nos ponemos a pensar en la realidad social, nos vamos a dar cuenta que hay una forma muy amplia y diversa de aplicar, de poner a nuestro servicio esto que denominamos inteligencia. Pero muy importante, ¿qué es eso de la inteligencia? ¿O qué hace a una persona más inteligente o qué es lo que hace a una persona que sea menos inteligente? Bueno, podríamos cuestionarnos cómo es que se relaciona la inteligencia con el conocimiento. ¿Serán exactamente lo mismo? Ahora, ¿será que estudiar mucho hace que alguien sea más inteligente? ¿O será que existe una única forma de inteligencia? Bueno, si nos preguntamos, si tratáramos de responder este tipo de cuestionamientos y nos vamos a dar cuenta que responderlas, pues fácil no es, ¿verdad? Se las trae. Esas preguntas nos hacen repensar muchísimo, ¿verdad? Estas ideas, pero lo cierto es que en nuestro mundo, nuestro siglo XXI, como va cambiando tan rápido, por supuesto que aún en este futuro próximo, pues pareciera muy difícil predecir, ¿verdad? Cómo poder responder a estos cuestionamientos. Entonces, nada más piensen en todos los cambios que hemos tenido en los últimos 20 años y cómo es que a partir de la llegada del Internet y de otras tecnologías, y la inteligencia artificial y la robótica, ¿verdad? También tecnologías de la comunicación, ¿cuáles son esas transformaciones que nosotros podríamos esperar para dentro de 20 años? Si vamos a un ritmo tan acelerado, ¿cuáles son esos cambios tan importantes que vamos a tener nosotros con respecto a nuestro trabajo, a la salud, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las formas de gobierno que vamos a tener? ¿Cómo van a ser las relaciones humanas? ¿Cómo va a estar afectándonos el cambio climático en nuestra vida cotidiana o incluso la naturaleza misma? Entonces, ¿cómo podríamos prepararnos mejor para un mundo que cada vez es más incierto, un mundo donde cada vez hay más guerras, está el fantasma de la escasez, de las enfermedades, ¿verdad? Es un mundo en donde si encendemos la televisión y vemos las noticias, ya sabemos que si hay algo que va a ser fijo, van a ser sucesos con noticias bastante desalentadoras. Entonces, ¿dónde queda la inteligencia humana? ¿De qué nos sirve o cómo la podemos aprovechar para generar que nuestra realidad sea más efectiva, sea un mundo más seguro, ¿verdad? ¿Cómo podemos plantear algo tan sencillo, por ejemplo, con lo del calentamiento global, ¿verdad? Porque las noticias amenazadoras abundan y las catástrofes naturales, y cómo suben los grados, y cómo están extinguiendo especies, ¿verdad? Todo en torno a noticias demasiado alarmistas y catastróficas, que no digo por eso que no sean ciertas, sino que cómo podemos contribuir nosotros los seres humanos con nuestra inteligencia a aportar soluciones. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer que esta realidad social mejore? ¿Por qué? Porque somos todos habitantes, ¿verdad? Del mundo y a partir de ahí, pues tenemos muchos retos de los cuales
somos copartícipes y responsables de generar soluciones. Bueno, entonces, como les decía, en la actualidad se va a ir produciendo y va a ir circulando una infinidad de información. Mucha de esa información es poco relevante y ni qué pensar, ¿verdad? Ni qué decir de las redes sociales y los reels y los TikToks y cómo se pueden ir horas de horas, ¿verdad? Viendo este contenido que al final de cuentas nos percatamos, pasaron horas, pero no nos quedó nada, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Será que esa información que hemos adquirido nos está preparando mejor para el cambio, para la novedad o para la incertidumbre actual o futura? ¿Será que es simplemente un distractor o de alguna manera está funcionando, ¿verdad? Como para que nosotros podamos ir desarrollando las capacidades de distinguir cuál es esa información que verdaderamente es relevante y aquella que no. Es decir, ahí me devuelvo al capítulo 3 con el concepto de discriminación. ¿Estamos haciendo una correcta discriminación de la información? ¿Estamos valorando de una manera crítica qué es aquello que nos está aportando realmente o por el contrario nos está pues simplemente entreteniendo, evadiendo de la realidad, ¿verdad? Yo escucho muchas personas que dicen, a mí me encanta el TikTok porque me permite evadir la realidad, es que no pienso en nada, yo sinceramente no quiero pensar, ¿verdad? Entonces, ojo y mucho cuidado ¿verdad? Con esta necesidad, por así decirlo, como de huida de la realidad, en donde, ¿qué está pasando con nuestro papel protagónico, ¿verdad? En esta sociedad y de qué manera nos está afectando a nuestro cerebro, por ejemplo, tanta interacción con plataformas de redes sociales, cómo está ejerciendo, digamos, qué efectos, ¿verdad? Está teniendo sobre nuestra inteligencia, sobre nuestras capacidades, el hecho de que tengamos, ¿verdad? Distintas formas de entretenimiento, que no digo que estén mal, ¿verdad? Pero simplemente lo que planteo son preguntas para que se puedan ir generando cuestionamientos y a partir de ahí realizar, ¿verdad? Como una autorreflexión. Entonces, bueno, vean ustedes que a partir de esto que les digo, es importante ir ubicando una especie de mapa general del mundo en el cual nosotros estamos navegando. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones que sean más adecuadas a la hora de realizar nuestras tareas en la vida cotidiana y podamos adaptarnos más fácilmente. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, si todo está quedando claro. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, como les decía anteriormente, pensar nos va a permitir aprender a pensar, ¿ok? Aprender a pensar es como redirigir la capacidad que tenemos de razonamiento. ¿Para qué? Pues para vivir mejor. Entonces, aquí podríamos pensar precisamente que el mayor interés por la inteligencia como una especie de categoría descriptiva o predictiva de la capacidad cognitiva del ser humano es muy reciente, ¿verdad? Podríamos hablar que esto inicia, pues, el siglo pasado, mitad del siglo pasado y más hasta, digamos, hacia la fecha, ¿verdad? Porque, bueno, nos podríamos devolver a inicios en 1905, ¿verdad? Se empezaron a gestar las primeras pruebas de inteligencia que fueron desarrolladas por Alfred Binet y Theodore Simon. ¿Y cuál era el propósito de esas pruebas de inteligencia? Además, me pregunto, ¿quién no ha hecho una prueba de inteligencia para ver cómo está su IQ, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho una prueba de inteligencia? Bueno, gracias a estos dos investigadores es que de ahí deriva, ¿verdad? Esta idea de cumplir, ¿verdad? Ese propósito y comprender, ¿verdad? Cuáles son nuestras capacidades, pero vean ustedes que es muy importante que esta tarea se las asignó
nada más y nada menos que el Ministerio de Educación de Francia a estos dos investigadores porque tenían un problema muy grande de superpoblación en las escuelas. Entonces, ¿qué era lo primero que querían hacer? No era incluir a todo el mundo y ubicarlo de acuerdo con sus inteligencias, no. El propósito de esta prueba era predecir el desempeño que iban a tener los estudiantes en el sistema educativo formal con el fin de ir identificando a aquellas cuyo éxito en el estudio era poco probable y de esa manera reubicarlas en un sistema alternativo, en una instrucción que les beneficiara más, ¿verdad? Esto dicho en palabras muy eufemísticas, pero en realidad era una especie de filtración que se hacía para quedarse con los mejores y a los que no, pues ubicarlos de una manera en las que le fuera a generar, pues, no tantas trabas a ese sistema educativo que tenían, ¿verdad? Entonces, así es como surgió la medición de la inteligencia en Francia en 1905, ¿verdad? Y por supuesto que todavía tenemos test o pruebas que se conocen, ¿verdad? Como coeficiente intelectual. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que en la actualidad sí es cierto que hay muchos tipos de pruebas que se van enfocando más en este objetivo, ¿verdad? De ver para qué uno es uno bueno, cuáles son las capacidades que tiene uno, ¿verdad? Pero previa a la prueba desarrollada por Binet y Simón, recuerden ustedes que los juicios que se daban antes sobre la inteligencia de las personas eran resultado más bien como de una especie de intuición, ¿verdad? Una apreciación subjetiva. Ay, mira, es que ese chiquito, qué inteligente que es, porque qué bueno que es para las matemáticas. Y el otro, ay, no, pobrecito, ay, a este lo que le gusta es pintar y la música, pero no, ¿verdad? Ese tipo de discriminaciones se generaron de manera muy fuerte, ¿verdad? Desde el siglo pasado y por supuesto que gracias a mucho esfuerzo de investigación nos hemos dado cuenta que simplemente se tratan de distintos tipos de inteligencia en distintas áreas, que tenemos un lóbulo derecho más enfocado al arte, un lóbulo izquierdo más enfocado a cuestiones espaciales, matemáticas, abstractas, mecánicas, ¿verdad? Entonces, esta imagen que yo les estoy poniendo acá no está ahí por casualidad. Hay quienes tienen más facilidad por el teatro, por las cuestiones de decoración, por cuestiones de música, por cuestiones de pintura, ¿verdad? Entonces, para quien esa parte se le hace más fácil, las letras, la literatura, todo lo relacionado con las artes, ¿verdad? En general, podríamos hablar de que tenemos más propicia, trabajamos más el lado derecho del cerebro. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el izquierdo no nos funciona? No, 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 no estoy hablando de eso. Simplemente es como que uno tiene una tendencia en nuestro cerebro, si es más artístico, es que somos más fuertes del lóbulo derecho. Quien tiene más facilidad para la ciencia, la matemática, la economía, cuestiones que tienen que ver con mecánicas, va a ser el izquierdo. Entonces, bueno, esto se lo digo en forma general porque esto no se sabía en el siglo pasado. Esto ha sido un descubrimiento más bien muy reciente y que permite precisamente que las personas que quieren conocer cuáles son sus fortalezas sepan que no es que si usted tiene un lóbulo derecho, pues, digamos, más marcado, quiere decir que no pueda fortalecer o trabajar la parte izquierda. Hay algo maravilloso que se ha descubierto en los últimos años que tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿A qué se refiere eso? A la capacidad maravillosa del cerebro de ir transformándose, ¿ok? Entonces, alguien puede tener la capacidad digamos, de fortalecer y de incursionar en un ámbito, en un área que no sea la suya. Por supuesto que lo puede hacer, ¿verdad? Pero es un proceso como de mucha gimnasia cerebral, por así decirlo, de mucho esfuerzo, que ya obviamente hay quienes tienen habilidades que son como más innatas, se le da más natural, hay quien se le hace más fácil, por ejemplo, el español o la historia, hay quienes se le hace más fácil la cuestión de las ciencias o la matemática, ¿verdad? Son cuestiones que les digo yo, son innatas, ya como que las traen uno incorporadas.
que no quiere decir que uno no vaya a poder hacer otra cosa, otra área que no sea tan afín a uno, que no se le dé tan fácilmente, eso no quiere decir que uno no lo vaya a lograr, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? A que estas pruebas que les decía yo que realizaron Binet y Simón, ¿verdad? Tuvieron precisamente aplicaciones en la educación y en el ámbito laboral y que estaban enfocadas precisamente en evaluar, en predecir cómo podría ser ese desempeño de esa persona pues también en la medicina, ¿verdad? Con el fin de ir observando los efectos que podían tener incluso enfermedades y tratamientos médicos en el cerebro. Entonces, bueno, cuando yo les digo que hay que repensar la inteligencia es precisamente porque necesitamos reflexionar, ¿verdad? Este tema, ¿qué tanto daño le hizo a generaciones pasadas? El determinismo que tal vez se pudo haber generado en la escuela, en las familias, de decir, no, esta persona no es inteligente, no, esta persona no está hecha para el estudio, ¿verdad? Entonces vean ustedes que venimos arrastrando, digamos, formas de pensamiento, discursos que han ido moldeando la realidad de personas cercanas o ajenas que han quedado encasilladas por su capacidad, su inteligencia o su escasa inteligencia, ¿verdad? Determinadas precisamente por una subjetividad. Y esto es sumamente delicado y es propio y es parte de nuestro ejercicio, ¿verdad? De realismo crítico para ir generando formas que reivindiquen pensamientos que han sido pues muy nefastos, que son obsoletos y que lo que hacen es limitar la oportunidad que tenemos cada una de las personas en la sociedad de ser copartícipes, ¿verdad?, de esta realidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué? Bueno, porque si reflexionamos sobre este tema, cuáles son esos efectos que tienen en la vida de las personas concretas, piensen en su mamá, en su papá, en su hermano, en la persona más cercana, sus hijos, pueden precisamente surgir preguntas, o sea, ¿qué capacidades mide realmente la inteligencia o SCI, verdad? ¿Será que hay otras habilidades que son relevantes pero que se están dejando por fuera? O, ¿qué consecuencias tendría emplear una medición de este tipo como un criterio clasificatorio, verdad? ¿Será que solo las personas que tienen éxito académico son realmente inteligentes? Son las únicas, ¿verdad? O ¿será que hay solo un tipo de inteligencia? Bueno, ya yo les he ido dando pistas como para ir respondiendo a esta pregunta y vamos a tener en cuenta que la inteligencia, ¿verdad? Las características de la inteligencia, empezando por el concepto mismo, no existe independientemente del sistema cultural que la juzga y le da significado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que el valor de la inteligencia está asociado a ciertos conocimientos, a ciertas habilidades que han sido etiquetados como inteligentes, entre comillas. ¿Por quiénes? Por una comunidad cultural. Entonces vamos a darnos cuenta que esta definición de inteligencia o también los criterios para calificar y determinar si alguien es verdaderamente inteligente van a ir variando con el tiempo, van a ir variando según las sociedades. Entonces, recordemos lo que les decía, ¿verdad? A inicios del siglo XX, resulta que la inteligencia se igualó a la habilidad demostrada para el estudio dentro de sistemas 100% occidentales de educación formal. Entonces, usted era inteligente si lograba estudiar, si lograba sacar buenas notas en la escuela, ¿verdad? Y vean que eso no es tan ajeno, porque si ustedes se preguntan o le preguntan a personas conocidas, esta idea de que alguien que es inteligente es precisamente aquella que es buena para el estudio, ¿verdad? Ya sabemos que viene de una definición del siglo XX, el siglo pasado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a esta comprensión corresponde una visión de la escuela y, por supuesto, que la educación cuyo propósito, ¿cuál es? Pues el de uniformar a las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Al de hacer a todos una masa, por así decirlo. ¿En qué sentido? En que todos piensen igual, todos actúen igual, todos crean la misma escala de valores, ¿verdad? Y
la idea es precisamente de que conozcan y hagan de una manera eficiente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente venimos de una correlación con esta revolución industrial, ¿verdad? Que necesitaba que todo el mundo fuera al mismo ritmo, hiciera las mismas cosas, obedeciera de la misma manera. Y ahí podríamos ir pensando que pues nuestros sistemas educativos han estado precisamente diseñados para uniformar a las personas de acuerdo con las prioridades que establece quién, qué grupo, quién es el que dicta que las cosas sean así. Bueno, por supuesto que están establecidas por la organización social de cada cultura. Entonces, cada cultura determina lo que le es más conveniente y por esa razón es que estas pruebas de medición del coeficiente intelectual son sumamente limitantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas porque van a limitar la noción que hay de la inteligencia, ¿verdad? Porque el énfasis está en predecir el éxito escolar o laboral dentro de un modelo convencional vigente para un sistema educativo. Entonces, muy importante, estas pruebas no van a predecir el éxito profesional o vital, que depende, por supuesto, de muchísimos rasgos personales, de muchísimos aspectos sociales que son dificilísimos de cuantificar. Entonces, aquí estamos precisamente repensando qué es esto de la inteligencia, el concepto que hay, de dónde surge esta cuestión de los test, ¿verdad? De estos, como, sí, de estas pruebas para conocer realmente si alguien es inteligente o no, entre comillas, ¿verdad? Lo digo, entre comillas y ahí itálica, porque son aspectos muy importantes que, como les decía yo, han marcado incluso el éxito o el fracaso de muchas personas. Hay quienes, un test de esto los ha sumido realmente en el fracaso, digamos, no solamente escolar, sino de la propia vida. Y hay quienes un resultado negativo de este tipo de pruebas, más bien les dio el impulso para decir, no, esto a mí no me determina y yo no soy esta prueba, pero ha sido muy fuerte, digamos, a escala, digamos, de las consecuencias que he tenido para las personas que han tenido, digamos, resultados, digamos que no favorecedores de este tipo de pruebas, ha sido sumamente duro y podríamos decir hasta cruel. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas de inteligencia estandarizadas? Se supone que miden rasgos objetivos del desempeño que van a ir